La xenofobia responde a procesos cognitivos naturales del ser humano. Entonces realmente es muy difícil evitar esos procesos de otrización del migrante. Acá hay un miedo a que el migrante compita por unos recursos que ya son escasos. El colombiano también ha migrado, entonces también puede comprender digamos, lo que sienten los migrantes venezolanos cuando están acá. La migración puede ser una oportunidad para que el Estado cubra también las carencias de los nativos. Bienvenidos al nuevo espacio de entrevistas de la Universidad Simón Bolívar, un espacio para analizar y dialogar con invitados especiales acerca de las situaciones, los fenómenos socioeconómicos y culturales que impactan acá en el nororiente colombiano, igualmente su impacto en relación a todo el globo. Hoy nos acompaña en este programa Nieves Fernández Rodríguez. Ella viene procedente de Alemania, tiene un bachiller internacional, además tiene ciencias y humanidades en la Universidad de Capilano en Vancouver, en Canadá, ya en el oeste, en el extremo oeste de Canadá. También tiene un doble grado en Ciencias Políticas y Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, una de las principales universidades de España, un máster en Educación Avanzada en Derechos Humanos de la misma universidad y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Políticas en Berlín. Está adscrita al Centro de Ciencias Sociales también de Berlín. Nieves, me agrada tenerla hoy acá en Unisimón y bueno, feliz de compartir con este espacio contigo. Hola a todos y a todos, el gusto es mío. Bueno, estaba leyendo también parte de tu hoja de vida, has tenido un bagaje importante en tu experiencia académica y profesional, has estado también en el Instituto de Derechos Humanos allá en Ayacucho, en Perú, también en Lima, además pues digamos que eso también te ha dado la oportunidad de conocer todo el tema latinoamericano y cómo pues también se viene moviendo aquí todos esos fenómenos migratorios, fenómenos de derechos humanos también y todo lo referente a refugiados, migraciones. Sí, efectivamente. De hecho, yo empiezo a trabajar el tema de las migraciones en América Latina a partir de esa experiencia en Ayacucho en el año 2018. Yo trabajaba el tema en Europa y en 2018 me dan una beca en cooperación al desarrollo en Ayacucho. Me tocaba en ese momento hacer mi tesis de fin de máster. Entonces, como yo ya había trabajado la migración, opté por estudiar el fenómeno migratorio de los venezolanos en Perú. Y así es como comienzo a trabajar este tema. Y luego ya paso al caso de Colombia. Bueno, eso contestaría un poco también la pregunta de por qué Cúcuta, por qué te animas a venir a esta región de frontera colombo-venezolana. Bueno, inicialmente en mi tesis doctoral tenía dos casos de estudio, Ecuador y Perú. Pero en un momento dado, en el año 2021, el gobierno colombiano decide adoptar un estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos, que es una medida que no tiene precedentes en el mundo. Y entonces surge un caso muy potente para teorizar acerca de la política migratoria. Y es así que decido sustituir mi caso de Ecuador por el caso de Colombia. Ya en Perú, una de las entrevistadas me indica que cuando vaya a Colombia a estudiar ese caso es importante que conozca tanto el contexto bogotano, donde se encuentran los políticos a los que yo voy a entrevistar, y también el caso de Cúcuta, que es donde está la frontera, porque ese es un elemento diferencial muy importante entre Colombia y Perú, que son mis dos casos de estudio. Así es, bueno, y evidentemente hemos visto que, digamos, las relaciones Caracas-Bogotá, digamos, las tensiones que se vienen generando entre ellos, se venían generando, pues evidentemente influyen de una u otra manera en la vida en la frontera. Y es que, y esa es otra de las inquietudes que tenemos acá en Latinoamérica, cómo desde la mirada de las ideologías, si son ideologías similares, pues los países logran acercamientos, complementariedad, mientras que cuando las ideologías son contrarias, pues generalmente se están generando barreras. Hemos visto como ese fenómeno en Latinoamérica. ¿Cómo comparar eso con lo que sucede en la Unión Europea, donde uno transita libremente de un país al otro y como que el tema ideológico de pronto no lo nota uno tanto
como se está notando o se está viendo acá en Latinoamérica, especialmente, Nieves. Sí, eso es cierto. Dentro de la Unión Europea es imposible, si se produce un éxodo masivo, empezar a requerir visa humanitaria, como por ejemplo ha hecho Ecuador y Perú con los migrantes venezolanos. Yo soy española y yo tengo el derecho de trabajar en Alemania sin necesidad de ningún tipo de visa. Aquí es diferente. Es verdad que en un principio, antes de que comenzase el éxodo, los venezolanos tenían relativa libertad para moverse dentro de Latinoamérica. Poco a poco, conforme fueron llegando personas venezolanas a algunos países, fueron restringiendo. La paradoja del caso colombiano es que los países, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, como usted ha señalado, tenían relaciones malas, no se llevaban bien. Y eso lo que lleva es hacer una política de puertas abiertas, es decir, cuando los gobiernos tienen una relación de enemistad, el gobierno receptor tiende a acoger a los migrantes, porque es una manera de exhibir que el país emisor no está, cuidando o no está proporcionando la situación adecuada para que las personas se desarrollen en su país. Así es. Uno de los artículos de prensa precisamente que hiciste como digamos, participas en algunos periódicos en Europa, hiciste en Turquía, Siria, sobre el fenómeno de refugiados, hablas de unos 200 millones de refugiados y que gran parte de ese porcentaje precisamente mundial está dado en estas regiones, más ahora pues que se ha afectado con el tema del reciente terremoto. ¿Cómo comparamos todo eso que está sucediendo, pues, viene sucediendo entre Turquía, Siria, esas fronteras, con el fenómeno migratorio, digamos, de refugiados que está sucediendo en Colombia? En ese artículo que tú decías precisamente, hablabas de la importancia de la educación, especialmente cómo afecta a niños y niñas migrantes, o sea, cómo pudiéramos hacer esa comparación del fenómeno que se da precisamente en estos territorios, Turquía, Siria, comparado con el fenómeno que está sucediendo acá en la región nororiental de Colombia. Los países que reciben un mayor número de migrantes en realidad son Estados Unidos, Europa. Sin embargo, cuando hablamos de desplazamiento forzado, son los países del sur global los que reciben un mayor número de desplazados forzados. ¿Por qué? Porque en el fondo los desplazados forzados se quedan cerca de su país de origen. Es por eso que Turquía y Colombia son de los países que han recibido un mayor número de desplazados o de migrantes desplazados forzados. En el caso de Siria y Turquía estamos hablando de una guerra. Entonces esas personas han sido o se les ha otorgado el estatus de refugiado por muchos países, ¿no? Así, Turquía en realidad tiene una restricción temporal, entonces ha optado por concederles un mecanismo de protección temporal, que no es exactamente ese estatus de refugiado. En el caso de Colombia, el motivo principal que genera el éxodo es la situación de crisis económica que se está dando en Venezuela. Los salarios son muy bajos y entonces se necesita que una persona, al menos del grupo familiar, viaje para enviar remesas y que las familias en Venezuela se puedan mantener. Ha habido mucho debate sobre si se debe otorgar el refugio o no a estas personas venezolanas. El ACNUR ha invitado, o digamos que ha empujado a los países a que reconozcan el estatus de refugiado a estas personas, pero lo cierto es que los países han optado por otro tipo de permisos como el de protección temporal. Es curioso porque sí existen paralelismos entre la respuesta que ha dado Turquía al éxodo de venezolanos y la que ha dado Colombia. Cuando comienza a haber el éxodo acá en Colombia, una de las cosas que hace el gobierno de Santos en ese momento es enviar a personas, en este caso al actual secretario de Frontera, que en ese momento estaba en la Dirección de Integración Fronteriza, a Turquía para que observe o tome las experiencias de Turquía dando respuesta al éxodo de sirios en este caso. Y se toman muchas experiencias, por ejemplo, la necesidad de registrar a los migrantes para hacer una política pública que responda a sus necesidades. Ese fenómeno o la problemática de educación que tocas en el artículo que haces de Europa Press, ¿cómo lo traemos también aquí a territorio? ¿Cómo han ido afectando también, sobre todo niñas y niños migrantes que vienen todos los días, pasan la frontera para recibir la educación acá en Colombia?
La xenofobia responde a procesos cognitivos naturales del ser humano. Entonces realmente es muy difícil evitar esos procesos de otrización del migrante. Pero, por ejemplo, lo que dicen los estudios es que una manera de hacerlo es compartir ocio con los migrantes. Ahí dejas de ver al migrante como el otro y el migrante pasa a ser una persona que forma parte de tu grupo. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se dé en los colegios, de incorporar a niños migrantes con niños nativos en, por ejemplo, actividades deportivas, es fundamental y creo que sirve tanto para allá como para acá. Es verdad que la xenofobia tiene un tinte diferente en Europa y en Latinoamérica. Mientras que en Europa tiene que ver con la percepción de que el migrante viene a romper con la cultura, con los valores culturales, acá hay un miedo a que el migrante compita por unos recursos que ya son escasos con el nativo. Entonces también el enfoque o cómo, digamos, de construir la xenofobia tiene que ser diferente y se tiene que ajustar a la manera en que se construye en cada contexto, ¿no? Si ahí es, digamos, un enfoque más intercultural, acá se tienen que deconstruir esos miedos, y tiene que haber un Estado que se comprometa tanto a, digamos, garantizar las necesidades materiales del migrante como del nativo. Es decir, la migración puede ser una oportunidad para que el Estado cubra también las carencias de los nativos. Así es, y desde la mirada también de la Organización de Naciones Unidas, y miraba precisamente que varios países de Europa ven al migrante más bien como también una oportunidad de incrementar el Producto Interno Bruto, o sea, como también a través de los procesos de migración, inversiones de migrantes que vienen a los territorios, el Producto Interno Bruto per cápita de los países pues permite un mejor desarrollo. Eso es así, pero el requisito previo para eso es una adecuada integración. Primero, mecanismos de regularización adecuada y luego una adecuada integración económica y social. Sin eso, es imposible que los estados de acogida se beneficien. Colombia entendió eso muy bien. Exactamente. Y ayer precisamente en un evento que tuvimos aquí en la Universidad Simón Bolívar se hablaba de eso, cómo también no solamente el que llega se ve impactado por esos procesos migratorios, sino también, como usted dice, menciona, el nativo, el que está originario y recibe también al migrante, pues de todas maneras le empieza a cambiar su visión de mundo. Por eso pues, precisamente hoy hablamos de la localidad o cómo también los niños, a pesar de estar en territorio, deben tener una mirada global. Que pudiéramos como mencionar ahí también para apoyar y orientar también a nuestros oyentes y nuestros televidentes, especialmente estudiantes de los diferentes programas de las ciencias sociales de la universidad. Bueno, tiene que haber un diálogo entre personas nativas y personas migrantes. Es muy positivo un intercambio de experiencias, que ellos nos cuenten cómo se sienten aquí, cuál es su situación y que nosotros pues comencemos a empatizar con lo que supone la experiencia de migrar. El colombiano también ha migrado, entonces también puede comprender digamos, lo que sienten los migrantes venezolanos cuando están acá. Ha migrado tanto a países extranjeros, en España tenemos un número significativo de colombianos, ha migrado a la propia Venezuela, y también ha migrado dentro de Colombia. Entonces creo que ese intercambio de experiencias, digamos, puede hacernos crecer tanto al migrante como al nativo. Hay diferencias, bueno, es cierto que hay muchos paralelismos entre Colombia y Venezuela porque forman parte de una misma región, pero también hay diferencias, por ejemplo, en el tema de la gastronomía. Yo creo que gracias a la migración venezolana se han abierto restaurantes, la gastronomía se ha enriquecido. Entonces, sí, la migración tiene, digamos, impactos muy positivos en la cultura y todos provenimos al final de un mestizaje cultural. Bueno, y ya para cerrar la entrevista, Nieves, ¿qué pudiéramos decir precisamente acerca de las actividades que realizaste y también las experiencias que te llevas? Bueno, mi estancia en Cúcuta ha sido magnífica y uno de los motivos es la acogida que se me ha dado en la universidad. El venir aquí para mí no solo significaba investigar, hacer mis preguntas de investigación, sino estar, digamos, integrada en un contexto universitario diferente al mío. Y en ese sentido, pues le quiero agradecer mucho, quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la profesora Magali Alba la acogida que me ha brindado y que me haya incorporado en las actividades del centro. He tenido la oportunidad de dar clase a estudiantes,
Eso también me ha servido para mi propia investigación, entender, por ejemplo, las percepciones que hay hacia la migración en un lugar de frontera. He tenido la posibilidad de visitar otras partes de la frontera colombo-venezolana, como Arauca y La Guajira. Esa es la manera que ha hecho que me quede claro el concepto de porosidad de la frontera, ¿no? Todo el mundo habla de porosidad, pero creo que no es hasta que uno viene aquí cuando de verdad entiende lo que significa porosidad, esas comunidades transfronterizas, esos grupos indígenas binacionales, ese intercambio, ¿no?, que hay entre Colombia y Venezuela, incluso la presencia de grupos armados en la parte fronteriza. Entonces, gracias a estar acá, he podido comprender mucho mejor el fenómeno que estudio. De otra manera, creo que no hubiese sido posible. Y otro aspecto que creo que ha sido muy, muy valioso para mi crecimiento personal, no solo como investigadora, ha sido el convivir en una familia de colombianos. He entendido mucho mejor algunos aspectos culturales. Así es. ¿Cómo transmitirle también a los estudiantes uno de los conceptos que tú manejas, que es investigar en territorio? Bueno, yo creo que desde un despacho no se puede entender de verdad el fenómeno social. Creo que uno tiene que ir allá, compartir con las personas. Hay cosas que los libros no cuentan y precisamente la aportación de un investigador tiene que ser contar aquello que todavía no está en los libros. Entonces creo que sin ir al terreno no se puede tener esa visión, digamos, más holística, más del todo, del fenómeno social que estudiamos. Yo empiezo mi doctorado en un momento crítico porque en ese momento surge el tema de la pandemia y a mí me daba mucho miedo porque en mi pregunta de investigación yo estaba segura de que no se podía contestar sin ir al terreno. Por suerte, el tema de la pandemia ya se calmó un poco y sí tuve la posibilidad de venir acá y creo que los resultados de mi investigación no serían los mismos sin esta estancia. Bueno, hoy estuvimos con Nieves Fernández Rodríguez. Ella es doctorante, está haciendo una estancia doctoral en Ciencias Políticas, precisamente aquí en la ciudad de Cúcuta, adscrita al Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Nieves, vielen Dank. Muchísimas gracias. Encantado de haberla tenido acá precisamente en la Universidad Simón Bolívar. Bitte schön. Muchas gracias a todos y a todas.